Página 28, primer periodo de la fundación de Roma a la ley de las 12 tablas. 1. Estado social bajo los primeros reyes, los comicios por curias. Número 10. Una gran oscuridad reina acerca de los orígenes de Roma, con arreglo a las conjeturas con que la ciencia moderna ha sustituido los relatos legendarios de los historiadores y poetas latinos. 3 poblaciones concurrieron a su formación. Una de raza latina, los ramenses, que tenían por jefe a Rómulo. Otra de raza sabina, los titienses, bajo el gobierno de Tatio. Y por último, la raza etrusca, los luceres, cuyo jefe lleva el título de Lucubio. La reunión de estos 3 pueblos, agrupados en 3 tribus distintas y establecidas sobre las colinas que bordean la ribera izquierda del Tíber, bajo la autoridad de un rey, constituía la ciudad romana. Veamos cuál ha sido su organización social y política. Número 11. Los patricios, los clientes, la plebe. Cada una de las 3 tribus primitivas estaba dividida en 10 curias. Cada curia comprendía un cierto número de gentes, mientras que la curia no es más que una división artificial. La gens parece haber sido una agregación natural, teniendo por base el parentesco. Cada gens comprendía el conjunto de personas que descienden por los varones de un autor común. A la muerte del fundador de la gens, sus hijos llegan a hacerse jefes de familias distintas, mas estas familias, que son ramas diversas de un mismo tronco, conservan una señal de su común origen. Esta es el nombre, nomen gentilitium, llevado por todos los miembros que continúan formando parte de la misma gens. Cada familia está colocada bajo la autoridad de un jefe, pater familias. Estos patres y sus descendientes, que componen las gentes de las 30 curias primitivas, forman la clase de los patricios, patrici. Ellos constituyen una nobleza de raza y ellos solo participan del gobierno del Estado y gozan de todos los privilegios del ciudadano romano. Al lado de cada familia patricia se encuentra un cierto número de personas agrupadas a título de clientes, bajo la protección del jefe, que es su patrón. Es probable que los clientes formasen parte de la gens del patrón y que tomaran el nomen gentilitium. Lo que es cierto es que la clientela crea entre ellos derechos y deberes. El patrón debe a sus clientes socorro y asistencia, toma su defensa en justicia y les concede gratuitamente tierras para que puedan cultivarlas y vivir de su producto. Por otra parte, el cliente debe al patrono respeto y abnegación. Le asiste en su persona, siguiéndole a la guerra y en su fortuna, bien para pagar su rescate en caso de cautiverio, bien para dotar a su hija,
o bien para pagar las multas a que el patrón había sido condenado. Estas obligaciones recíprocas estaban enérgicamente sancionadas. El patrón o el cliente que las violaba era declarado sacer y podía ser muerto impunemente. En cuanto al origen de la clientela y a la manera en que se desarrolla, se reduce todo a conjeturas. Si se tiene en cuenta el número considerable de clientes agregados a ciertas gentes, se hace preciso admitir que muchas causas han contribuido a formar esta parte de la población romana. Desde luego, los fundadores de Roma tenían ya clientes, pues en esta época se encuentra la misma institución en la mayor parte de las ciudades de Italia. A este núcleo primitivo deben añadirse los libertos y sus descendientes. Después, los extranjeros llegados a Roma por derecho de asilo y que se colocaron voluntariamente bajo la protección de un patricio. Por último, como consecuencia de las primeras conquistas, las poblaciones de las ciudades vecinas, trasladadas a Roma en totalidad o en parte, contribuyeron al acrecentamiento rápido de la clientela, pues entre los vencidos, aquellos que eran pobres y de baja extracción, subsisten buscando cerca de un patrón una vida menos libre pero mejor protegida. La cualidad de cliente se transmitía además hereditariamente. 3. Los testimonios de los antiguos autores convienen en comprobar que durante los primeros tiempos que siguieron a la fundación de Roma, la población no comprendía más que los patricios y clientes. Más inmediatamente aparece otra clase de personas, los plebeyos o la plebs. Libres de toda unión con los patricios, ocupan en la ciudad un rango inferior. No tienen ninguna participación en el gobierno. Está prohibido su acceso a las funciones públicas y no pueden contraer matrimonio legítimo con los patricios. ¿Cómo se formó la plebe? Este es un problema difícil de resolver. Se puede admitir que está compuesta desde luego de clientes que llegaron a serse independientes, por ejemplo, cuando la gens de su patrono se extinguió. De otra parte, a medida que Roma extendía sus conquistas, los extranjeros introducidos dentro de la ciudad eran muy numerosos para no proveer de alimento a la clientela. Alguna vez las gentes de noble origen fueron incorporadas al patriciado, mas los vencidos de condición inferior aumentaron poco a poco la muchedumbre de plebeyos. Las reclamaciones de esta multitud, sin cesar creciente, no tardaron en crear un serio peligro para el Estado. Y durante siglos, la historia interior de la ciudad se resume en la lucha de patricios y plebeyos, quienes se esfuerzan en conseguir la igualdad en el orden público como en el orden privado. Número 12. El rey, el senado, los comicios por curias. La forma de gobierno es la monarquía, pero no es una monarquía absoluta. El rey no es más que el jefe de una especie de república aristocrática donde la soberanía pertenece a los patricios, que componen las curias. Ellos ejercen su poder en las asambleas o comicios, los comitia curiata.
El rey es elegido vitalicio por los comicios que le confieren la autoridad suprema. Es a la vez el jefe del ejército que manda en tiempo de guerra, el magistrado judicial, tanto en lo civil como en lo criminal, y el alto sacerdote encargado de velar por el regular cumplimiento de las ceremonias del culto público. A su muerte y mientras tiene lugar la elección de un nuevo rey, el poder es ejercido por un inter rex tomado del Senado. 2. El rey está asistido del Senado, que parece haber sido compuesto desde luego de los patres o señores, es decir, de los más viejos entre los jefes de las familias patricias. Es probable que en su origen hubiese 100 senadores. Bajo Tarquino el Antiguo, el número alcanzó a 300. El Senado forma un consejo al que el rey debe consultar sobre todas las cuestiones que interesan al Estado. 3. Los comitia curiata comprendían los miembros de las 30 curias, patricios y clientes. Esta asamblea constituía entre los romanos la forma más antigua del poder legislativo. Sus decisiones se convierten en leyes, leges curiatae. Procedía a la elección y a la investidura del rey. Estatuía sobre la paz y la guerra, así como sobre los actos que interesan a la composición de las familias y a la transmisión de los bienes, es decir, la abrogación y el testamento. Estos comicios se reunían en Roma sobre una parte del foro llamada Comitrium. El rey solo tenía el derecho de convocarles y someterles los proyectos sobre los cuales estaban llamados a votar. Era menester, por otra parte, que los auspicios fuesen favorables para que la asamblea pudiera deliberar válidamente. La decisión de los comicios no era obtenida por el sufragio directo de los individuos. La unidad del voto es la curia. Dentro de cada curia se vota por cabeza para tener la opinión de la curia. 16 curias, pronunciándose en el mismo sentido, forman la mayoría. Pero la ley no es perfecta más que cuando ha recibido la sanción del Senado, la autoritas patrum. Número 13. La organización que venimos trazando a grandes rasgos no tardó en presentar graves inconvenientes cuando el número de plebeyos, no clientes, llegó a ser considerable por consecuencia de las conquistas de Roma. Solos los patricios tenían la carga del impuesto y del servicio militar, pero solos también participaban de la vida política y social. La plebe permanecía extraña a las cargas públicas, así como a la administración de la ciudad. Tarquino el Antiguo intenta el primero remediar esta desigualdad y quiere establecer 3 nuevas tribus compuestas de plebeyos. Pero la enérgica oposición del Augur Navius le impide realizar sus proyectos. Se contenta conservando todos los antiguos marcos de las 3 tribus y de las 30 curias, con aumentar el número de sus miembros, haciendo entrar en ellas un cierto número de familias plebeyas, las que, incorporadas a los patricios,
fueron llamadas menores gentes, o según la tribu de que formaron parte, los ramnenses, titienses, luceres secundi. Esta medida era insuficiente y no podía tener más que un efecto temporal. Era menester una reforma más completa. Esta fue la obra de su sucesor. Página 32.